Hace 8 días estuvimos aquí reunidos en una maravillosa celebración. ¿Cuál era? Las madres. Hoy le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de contar en esta mañana con mi amada madre. Aquí está presente. Se las presento para los que no la conocen, la señora Elena. Yo le doy gracias a Dios por darme el privilegio de tenerla aquí en este lugar. Bueno, dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando uno escucha esta porción de escritura, o mejor la lee, o mejor la lleva al corazón, o mejor la escudriña, uno dice, definitivamente aquí hay un tema bien interesante para analizar. Habla acerca de la vida y de la muerte. Y habla también de una condición, pero también habla de una asignación, pero también habla de algo que debemos llevar a nuestro corazón. Es curioso ver que para Pablo, cuando escribía esta porción de lectura a esa iglesia de Filipos, él decía que definitivamente no se podía vivir si no se tenía a Cristo. Y que ese morir, que él lo representa como ganancia, tiene muchas connotaciones. Tal vez algunos dirían, yo estoy seguro que cuando muera voy a la presencia eterna de Cristo Jesús. Amén. Otros dirían, yo estoy seguro de que cuando yo muero a esa vida que yo he tenido normalmente y que traía de generación tras generación, pues yo estoy ganando. Amén. Y otros dirían, definitivamente es necesario nacer de nuevo, es decir, se es necesario morir para poder nacer, ya es una ganancia. Y diríamos también, amén a eso. Pero es difícil entender esa situación de nueva naturaleza, de nueva asignación que nosotros tenemos cuando aún en el mundo no hay tolerancia. Cuando aún en el mundo se nos es difícil comprender al vecino. Cuando aún en el mundo se nos es difícil abrazar a una persona que tal vez tiene alguna condición especial. Por ejemplo, ¿hemos abrazado a un habitante de la calle? Es difícil ponerse uno en los zapatos de alguien cuando uno está calzado y la otra persona tiene algo especial en los pies. Entonces uno llega y empieza a mirar todos estos puntos, todos estos parámetros, ¿no? De hecho, aquí en esta pared, no por este lado, sino por la parte de afuera, están las huellas marcadas de una intolerancia. De alguna persona que tomó la decisión de hacer lo que hizo para lograr un objetivo. Y entonces uno llega y reflexiona acerca de eso. ¿Cómo es posible que a estas alturas, cuando han pasado tantos y tantos siglos de convivencia, de aproximadamente, póngale un número, 100,000 años atrás, el ser humano empezó a convivir junto con el otro? De hecho, cuando Dios crea todo, Él dice, y Dios dijo, hagamos. Dios ya estaba mostrando una unidad. Es decir, Dios estaba mostrando que es imposible vivir sin el otro. ¿Y cómo es posible que todavía tengamos esas marcas en una sociedad, en una ciudad, incluso algunos hogares? Esta semana tuve la oportunidad de ir a visitar un cliente en Pitalito y me contaba de que los niños, tiene 2 niños, uno había pintado la pared de un color, el otro color, bueno, hasta ahí va normal, pero eran fronteras invisibles. Entonces el uno no puede entrar a la habitación del otro y el otro a la habitación del otro.
Y yo decía, con algo tan sencillo se empieza a dividir. ¿Cómo es posible que dentro del mismo techo haya fronteras invisibles? A mí en mi casa me dejan entrar a todos lados. A la cocina, al patio, al corredor. De hecho, me entregan las llaves de la cocina el viernes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y mi esposa no entra el fin de semana a la cocina no porque yo le tenga prohibido, sino porque ella dice que es mi oportunidad de glorificarme, dijo alguien, a través de un día espectacular, una cena, desayuno o almuerzo. Hace poquito tuvimos la oportunidad de tener aquí unas plantas. Me dijo el pastor esta mañana, ¿usted se volvió jardinero? Yo le dije, sí, de los que cuidan jardines. Entonces, habían 3 planticas. Una eran 2 espectaculares plantas. En una mostrábamos cómo Dios había diseñado todo y la comparábamos con esa planta, ¿sí se acuerdan? Y otra, una persona que expresaba y manifestaba a Cristo, cómo se veía. Y había otra chilandrosa, ajada, feíta, y por eso ya le colocamos el chamizo. Todos se pelearon, los otros 2 matan menos el chamizo. ¿Por qué no quisimos el chamizo? Les presento el chamizo, mire, ahí viene desfilando, no la señora que lo trae, no, sino la plantica, que quede claro. Aquí lo podemos colocar, mi hermana, gracias. ¿Se acuerdan de ese chamizo? Le pregunto, ¿habrá alguien en este momento que quiere ese chamizo? Ya por allá levantaron la mano todos. Y entonces yo pregunto en esta mañana, ¿y por qué no lo quisimos cuando era un chamizo? Y lo quise traer, porque fue especial ver cómo le nacían día tras día las hojitas. Fue especial que yo solo le echaba agua y le echaba el ojo de vez en cuando, pero tiene la misma materia, tiene la misma tierra, pero su vida es diferente. Eso es lo que somos nosotros, con y sin Cristo. Decíamos que ese chamizo era un ser viviente que no tenía a Cristo, o mejor, que no experimentaba una vida con Cristo, porque todos tenemos a Cristo. ¿Me dice entender? ¿Hay alguien aquí que no tenga a Cristo? ¿Afuera? No, todos tenemos a Cristo. Pero ese Cristo no era expresado y manifestado a través de cuando Él era un chamizo. Y nadie lo quiso. Y es algo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Para los que toman nota, el tema de esta mañana se llama un traje nuevo. Oído, un traje nuevo. Y hay que decirlo bien claro porque entonces la señora Olga va a entender es traje uno nuevo. Y entonces ella se va a poner contenta y dice, wow, traje uno nuevo. No, un traje nuevo. Esta mañana, mientras oraba, antes de venir a este lugar, me vino el recuerdo de años atrás, cuando teníamos esas experiencias de Abre tus ojos. Y veíamos cómo se llenaron estadios completos, ¿no, pastor? El Coliseo de Neiva, que ustedes lo conocen. ¿Alguno ha entrado al Coliseo de Neiva? Ese mismo Coliseo llegó un tiempo en una experiencia de Abre tus ojos donde no había forma de entrar. Incluso nosotros que en ese momento estábamos haciendo alguna actividad, organizando, en ese caso yo estaba marcando los buses, poniéndole la ruta. Y cuando fui a entrar casi que no pude entrar, no había forma de entrar. Y uno decía, todo lo que se sembró allí es especial. Muchos fueron los llamados, pero pocos son escogidos. Pero nosotros hacemos parte de una selección.
Todos los que estamos aquí somos parte de una selección. Diga amén. Y la selección no es multitud, pero es calidad. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Y entonces, este tema de hoy, de un traje nuevo, quiero que lo llevemos muy profundo al corazón, porque hace parte de un proceso de transformación. Cuando uno va a una fiesta o lo han invitado a alguna reunión, uno se transforma, se pone la mejor pinta, ¿cierto? Busca el colorete más brillante. Nosotros, como somos bonitos, hablo de los hombres, no usamos colorete, pero la señora nos deja bien peinaditos. ¿Ya? Entonces, ese proceso de colocarse un vestido hace relación a algo muy internamente acerca de la transformación. Entonces, estamos hablando de una parte de la transformación, ¿de acuerdo? Que sufrimos todos cuando dejamos de ser chamizos. Entonces dice así, Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice en el tercero, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender en esta mañana, porque en esos 3 versículos vemos la primera expresión de restauración de parte de Dios. Muchos creemos que Dios restauró fue mucho más adelante, cuando el hombre cayó y todas esas cosas, y después de Cristo, ¿no? Y resulta que no. Si nosotros vemos aquí, dice en el versículo 1, dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, que Dios ya tenía una creación efectiva, hecha realidad. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Se acuerdan el origen de Satanás y todos sus ministros? ¿Qué pasó ahí? Se fueron en rebeldía contra Dios. Todos eso lo sabemos, ¿no? Y dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso fue el resultado de esa rebeldía de Satanás. Es decir, un desorden total. Pero miren lo que dice ahí después de esa coma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre. Es decir, que aún en medio de esa desorden, de toda esa tiniebla que había, aún en medio de eso, el Espíritu de Dios, la luz, se movía sobre eso. ¿Qué quiere decir? Esto es algo muy importante, porque esto quiere decir que absolutamente nada está sobre la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Aún en medio de todo ese desorden, de todo ese abismo, de todo ese ocultismo, de todo eso que dejó lo que Satanás había hecho contra Dios, aún en medio de eso, sobre eso estaba Cristo. Y viene el proceso de la restauración en el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dese cuenta que aquí Dios le está diciendo, y hágase la luz. Ni crea ser la luz, ni creó Dios la luz. Dios está diciendo acá, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué quiere decir eso? Exprésese y manifiéstese Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Vamos a ordenar de nuevo la tierra. Vamos a ordenar de nuevo la creación, decía Dios. Y ese orden se efectuó y se hizo a través de la luz, es decir, a través de Cristo. Entonces vemos aquí la primera restauración de Dios. Dios restauró
su creación. ¿Y qué había creado? Los cielos y la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que nosotros aprendamos a distinguirlo, mis hermanos, y les voy a dar una pauta aquí a los que les gusta leer palabra. Capítulo 1 del Génesis habla del deseo y el propósito de Dios. Ahí está en el Génesis 1. Es decir, ahí está claramente qué era lo que Dios quería y cuál era su deseo, que lo hizo realidad. En el capítulo 2, Dios establece el procedimiento por el cual va a cumplir su propósito eterno. Es decir, después de que Él organiza todo un entorno, coloca al hombre, después llega y organiza de tal manera de que eso se convierta en el procedimiento por el cual se iba a cumplir su propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Está en el capítulo 1. Claro y sencillo. Dios organiza todo de tal manera de que lo que Él tenga en la tierra sea una expresión, una extensión de Él. Los animales son una extensión de Dios. La naturaleza, la vegetación, los paisajes, todos son una expresión de Dios. Por eso es que, ¿quién explica un fenómeno natural? ¿Quién explica la corriente del agua? ¿Quién explica la gravedad? Porque es una extensión de Dios. Y Dios es sobrenatural. Sobre Dios no hay una explicación. Sobre Dios lo que hay es una realidad, es una certeza. Métase al agua y verá que se moja. Pero expliquen por qué se moja. ¿Estamos? Y en el capítulo 3 está acerca de la caída del hombre. ¿Qué tal si nos ponemos juiciosos a estudiar esos 3 capítulos? Dudas, inquietudes, los esperamos en el Café con Cristo. Dudas e inquietudes pueden escribirle al pastor John Frey López. Ahí donde ustedes lo ven es un versado acerca de la palabra en relación a esos temas, con nuestro apóstol. ¿Amén? Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí aparece la segunda restauración de Dios, ya no sobre lo que Él había creado, sino sobre ¿qué? ¿Sobre quién? Sobre el hombre. Sobre el hombre. Pero esta restauración era preliminar. Es decir, esta restauración no fue plena, no fue completa. Pero iba a mostrar lo que iba a ser una restauración plena y completa. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana, mis hermanos? No dijeron amén, o sea que estamos enredados, ¿cierto? No se preocupen que ya vamos a ver cómo desarrollamos la piola. Hebreos 9:22, mire lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Es decir, si es necesario para redimir que haya derramamiento de sangre. ¿De acuerdo? Esa tipificación que hizo Dios al colocarle trajes a Adán y Eva, tipifica eso, la muerte, y a través de la muerte, el derramamiento de la sangre, y a través del derramamiento de la sangre, un nuevo vestido. Y eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva, le dio un nuevo vestido. Pero esa era una restauración preliminar, es decir, ahí Dios le dijo, tú eres mi creación. Y a través de esa creación yo soy quien lo proveo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes de los que estamos aquí estamos convencidos y seguros de que nosotros somos proveídos por Dios? Punto. Entonces Dios viste a Adán y Eva para ser justificados. Eso ya lo hablamos hace un tiempo. Es decir, Dios a través de ese vestido que le puso a Adán y Eva, estableció la justicia de Dios, no otra justicia.
Entonces, lo primero que dice Dios es, yo los justifico, es mi justicia la que impera sobre ellos. Es mi naturaleza la que gobierna en ellos, no otra. Pero también a través de ese vestido se tipifica a Cristo. Decimos y buscamos cualquier cantidad de citas bíblicas, por allá en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías y demás, donde dice que Jesús, o mejor, Cristo es el Cordero. Y habla acerca del Cordero inmolado, y habla acerca de ese Cordero virgen, y habla acerca de que ese Cordero iba a ser sacrificado, y se habla acerca de que ese Cordero iba a ser muerto, y que ese Cordero iba a derramar sangre, y que a través de ese proceso, no la sangre, sino el proceso de derramar la sangre, era lo que permitía que nosotros fuésemos redimidos. Entonces, cuando Dios le pone el vestido a Adán y Eva, lo que está diciendo es esto lo que va a venir, es esto lo que va a ser, es esto lo que va a suceder. Pero ya no a través de un animal natural, sino a través de Cristo como Cordero. Entonces, este traje que Dios le puso a Adán y a Eva hace parte de una tipificación de lo que iba a devenir. Y cuando Dios le coloca ese traje a Adán y Eva, lo que Él está haciendo es asignarlos a una unión. Es decir, Él los estaba ciñendo, uniendo al traje que representa a Cristo. Es decir, Dios lo que estaba haciendo era uniéndolos a Cristo. Amén. Y esa unión que Dios le estaba dando como tipificación en ese proceso, lo que hacía es mostrar a Cristo como lo que es, mostrar a Cristo como lo que ha hecho y mostrar a Cristo como lo que iba a lograr. Diga, ¿por qué no se explica mejor? Vamos a ver si logramos, a la medida que vamos avanzando, logramos de pronto descifrar un poquito más este tema. Y dice, ¿por qué esa restauración fue preliminar? Pero quiere decir que fue antes del final. Es decir, que esa restauración no era la final, no era la restauración completa, era un principio de restauración. Porque la verdadera restauración llegó con Cristo. La verdadera restauración fue aplicada en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esa verdadera restauración fue efectuada físicamente en Él, en Jesús. Es Él el Cordero. Él es el Cordero que fue sacrificado, inmolado. Y a través de ese verdadero proceso real, a través de esa verdadera asignación y a través de ese maravilloso proceso que se vivió en la cruz, es donde nosotros recibimos la restauración ya no preliminar, sino la restauración completa. ¿Me hice entender? 2000 años atrás, 2000 y pico años atrás, cuando Cristo es inmolado en la cruz y cuando Él es resucitado, entonces ahí es cuando experimentamos la verdadera restauración, ya en Cristo y aplicada a cada uno de nosotros. Y esa restauración había de ser en Cristo, por Cristo y para Cristo. Es decir, el resultado de todo esto era que Jesús fue el ejecutor, el consumador y el resultado. ¿Me estoy ahorita así haciendo entender? Lo que vivió Adán fue una esquila, un roce de esa restauración, que era necesario porque Dios protege siempre su creación. Dios ama su creación. Dios cuida su creación. Lo hizo desde el mismo momento en que la creó. Acuérdense que dijimos, primero restauró todo lo que había creado.
Luego toma a Adán y Eva y le unta también esa restauración. Y termina esa plena restauración, esa restauración total en Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento Dios nos ha dejado abandonados? ¿En qué momento Dios nos ha dejado retirados? ¿En qué momento Dios nos ha rechazado? Nunca. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está hablando el apóstol Pablo de que por causa de uno que metió la pata, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese uno que vino a justificarnos, ¿cómo se llama? Cristo. Y aquí dice a la señora Olga Reyes, aquí dice al apóstol Jesús Tobar, aquí dice al pastor John Freddy López, o dice a los hombres. Y recordemos que en la escritura, cuando se habla de hombres, se hace relación al hombre y a la mujer, a los niños y a las niñas, a todas, a todos y a lo que dicen. ¿De acuerdo? Todos fuimos justificados por Él. Todos fuimos justificados por Él para vida, para tener vida. ¿Estamos? Romanos 6 del 21 al 22, mire lo que dice. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De las cosas que hacíamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol se para acá y dice, aquí hay una raya imaginaria, de aquí para allá, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Era qué? Antes de la cruz. Y de aquí para allá es después de la cruz. Entonces, esas cosas que se hacían antes de la cruz llevaban a muerte. Esto lo está diciendo Pablo. Y dice así, porque el fin de ellas es muerte. En el 22, más ahora, yo le hago una pregunta, ¿nosotros estamos antes o después de la cruz? Eso, entonces cuando decimos más ahora, nos estamos refiriendo aquí, a después de la cruz. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que a través de ese proceso nosotros buscamos la santidad, no la santificación. ¿Por qué no la santificación? Porque la santificación nos la entregó Cristo en la cruz. Mi hermano, lo que tú hagas o dejes de hacer no es para buscar la santificación. No, lo que tú haces es una expresión de que eres santo. Ahora, pregunto, ¿será que lo que yo estoy haciendo es una expresión de santidad? Ay, ay, ay. Y como dicen por ahí, ¿y por qué están tan callados en esta mañana? Entonces, no, mi hermano, como diría por ahí mi amada Olga Reyes, que hoy ha sido muy nombrada en esta mañana. No es buscar la santificación no la entregó Cristo en la cruz. Pero tus actos, acciones, lo que hablas, lo que piensas, lo que sientas, lo que te mueve, es una expresión de santidad. Siguiente, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nuestros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Somos alma, cuerpo y espíritu. Eso está claro, ¿cierto? El espíritu está perfecto. ¿Por qué está perfecto? Porque está fundido al Espíritu Santo. Y dice que ese espíritu se fundió en uno nuevo. Y en ese nuevo no hay corrupción. En ese nuevo no hay engaño. En ese nuevo no hay maldad. En ese nuevo hay verdad, hay vida y hay realidad. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos el espíritu perfecto. 10 de 10. ¿Amén? Y entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Recuerdo qué es el alma? Diga, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que a mí me emociona. Si tú eres una persona, tú y yo somos una persona que hemos sido restaurados, regenerados, justificados, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Y qué es lo que yo siento cuando hago las cosas? Porque hay una realidad, no es lo que tú estés haciendo, es lo que estás sintiendo cuando lo haces. Porque puedes estar haciendo lo más espectacular, trayendo 5 millones de pesos a este alfolí, pero ¿qué estás sintiendo cuando lo haces? Es lo que siento, no lo que hago. Entonces, la justicia opera en el espíritu. Voy a decirlo de otra manera para hacerme entender mejor. La justicia operó sobre los pecados anulándole, es decir, aplicándole no la justicia de la ley, sino la justicia divina. Eso fue lo que sucedió. Y esto operó en el pasado, es decir, eso ya fue cumplido. Todo cuando nosotros decimos o cuando nos referimos a justicia, a justificación, lo que quiere decir es eso, que todos esos pecados, todo lo que cometemos, todo lo que erramos, no es aplicado dentro de un entorno de justicia de la ley, sino de la justicia divina. Y muy claro lo dijimos. Una persona que está en el proceso de santidad erra. ¿Qué quiere decir que erra? Quiere decir que comete errores, pero no vive en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está anulado, está cancelado cuando se ha restaurado, cuando se ha sido justificado y cuando se es nacido de nuevo. Y la santidad es el proceso de transformar el alma, y esa opera en el alma, y esa santidad es algo que se tiene que vivir ahora, ya. No, es que, mire, quien quiere transformar el alma como hace el propósito para hacer dieta, nunca lo va a lograr. Mañana dejo de comer frijoles con garra. Amor, le tengo una noticia espectacular que sé que le va a agradar. ¿Cuál? Mañana empiezo dieta. Llevo 5 años diciéndome lo mismo y no he empezado. La transformación del alma, mi hermano, es ya, es ahora. No es para mañana. ¿Aló? Y la redención es algo que experimentamos ya en el cuerpo físico. Mire, el chamizo está experimentando la redención. ¿Cómo lo ven ustedes? Hermoso.
Por eso es que yo veo a la señora Olga, la veo más esbelta, más hermosa, más bella. Veo a la pastora Milena, la veo sonriente, con los cachetes rojos. ¡Wow! No quiere decir que hace 10 años, 15 años atrás las veíamos despavoridas, pálidas. No, no, no. Es que así se ve un hijo de Dios que ha sido justificado, que ha sido restaurado y que anda en santidad. Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor por eso. Ahora sí vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Se llama Vestidos de un traje nuevo. Efesios 4:24 en la versión de Reina. Yo leo siempre Reina Valera. No quiere decir que no lea otras. Leo otras. Lo que pasa es que aquí voy a leer versión Reina Valera. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Voy a volverlo a leer. Y vestidos del nuevo ¿qué? Creado según Dios en ¿qué? En justicia y en santidad. Creo que nos quedó claro lo que estábamos hablando acerca de la justicia. Entonces aquí Dios nos está diciendo que debemos vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Ustedes quieren saber quién es el nuevo hombre? ¿Quién dice yo quiero saber quién es el nuevo hombre? ¿Será que el nuevo hombre para mí será el Gilder más cachetudo, con cachetecitos rojos, más atractivo, con lentes de color verde, mono, calvo? ¿A eso se refiere al nuevo hombre? Vamos a verlo. Romanos 6, del 4 al 14 nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No lo estoy señalando, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mis hermanos, ¿saben qué es concupiscencias? Hasta difícil es decir eso. Concupiscencias. Esos son los deseos desaforados del alma. ¿De acuerdo? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi hermano, esto es maravilloso, esto es espectacular. Cuando yo estaba leyendo esto, yo brinqué de alegría, mis ojitos bailaban. Que hay una realidad de estas que diga que todo lo que estaba antes de la cruz, todo esto ya es basura, y que me diga que todo lo que tenemos después de la cruz es vida, pero que esa vida es una realidad en mi vida. Es decir, ¿cuántas cosas vemos nosotros que suceden
espectacularmente, pero no las aprovechamos para nosotros. Que clasificó la selección Colombia al Mundial, espectacular, pero ¿y a mí eso para qué me sirve? Que el vecino se ganó la lotería, espectacular, y no falta el que diga yo casi me la gano y la ganó el vecino enseguida, espectacular, pero ¿a usted de qué le sirve? Aquí lo que me están diciendo es que todo eso, todo ese maravilloso proceso que se vivió en la cruz es parte de mi vida hoy, y es para mí y para usted y para todos. Y entonces nos dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo, si todo eso que se nos fue entregado a través de la cruz, que es para vida, que es para expresar a Dios, que es para vivir gozoso por lo que se tenga y lo que no se tenga, que es para expresar esa naturaleza divina, entonces ¿por qué aún está expresando lo que se vivió aquí? 40 años duró el pueblo de Israel dándole vueltas al desierto, porque fueron sacados de ese antes, pero ellos seguían viviendo, vivían en el presente, pero sus mentes estaban en el pasado. El pasado para nosotros fue la ley, el presente es la gracia es el presente, pero ¿cómo se puede vivir en la gracia pensando, sintiendo y emocionándome por el pasado, por la ley? ¿Cómo se puede vivir, disfrutar de la vida cuando pienso en la muerte, en la condenación? ¿Cómo se puede disfrutar de todas las inescrutables riquezas e insondables riquezas que tengo y que recibí a través de Cristo cuando todavía tengo la mentalidad de pobre? Amén. Y entonces se habla acerca del nuevo hombre. Colosenses 3, del 10 al 11 nos dice lo siguiente: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, retomo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí el nuevo hombre es Cristo. Pero se dice que Cristo es el cuerpo. Pero se dice que el cuerpo es la iglesia. Conclusión, entonces el nuevo hombre es la iglesia. Pero esa iglesia no individual, una iglesia corporativa, una iglesia que tiene muchos miembros, pero que es una sola. Entonces aquí viene una realidad. Si nos dice que nos debemos vestir de ese nuevo hombre, entonces nos tenemos que vestir desde la iglesia. Ay, ay, ay.
Y entonces usted dirá, pero ¿por qué mi hermano Gilbert dice eso? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Son o no miembros de la iglesia? ¿Son o no miembros del cuerpo? ¿Y esa iglesia quién es? Cristo. ¿Y esa iglesia quién la fundó? Cristo. ¿Y esa iglesia quién la edifica? Cristo. Y esa iglesia es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si tú haces parte de esa iglesia, no sé si entienda la importancia de lo que estoy hablando. ¿Me hice entender? Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometíos todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren, mi hermano, yo quiero que llegues a la casa, así llegue emberracado conmigo, como dice el apóstol, pero llegue a la casa convencido de que usted hace parte de la iglesia, que usted es parte de la iglesia, que usted es la iglesia. Y necesito que eso no se lo borre de su cabeza, ni de su corazón, ni de su espíritu, quede grabado completamente. ¿Por qué? Porque la iglesia, escribe ahí los que están tomando nota, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el reino de Dios, porque la iglesia es la familia de Dios, porque la iglesia es el templo y la morada de Cristo, porque la iglesia es la asamblea perfecta, porque en la iglesia estamos los llamados y los invitados a salir. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque una cosa es vivir en la casa sabiendo de que vives en la casa, pero otra cosa es bien distinta saber que vives en la casa y tú eres la cabeza de la casa. ¿Me hice entender? Y entonces esto es espectacular, porque cuando yo entiendo de que yo soy iglesia, no la iglesia, sino iglesia, entonces empiezo a entender muchas cosas de mi vida. Empiezo a entender que esa naturaleza en la cual estoy depositado es una naturaleza en la cual yo tengo que experimentar las cosas que son del cielo, del Dios, del reino. Y como miembro de esa asamblea, estoy convencido de que dentro de esa expresión y esa manifestación, yo también tengo que ser administrador de eso. Entonces, siendo administrador, tengo que cuidar, tengo que proteger, tengo que cultivar, tengo que multiplicar y tengo que procesar todo eso. Ay, sí, yo soy miembro de la iglesia y voy cada 8 días, recibo el sermón y me devuelvo para la casa. No, ser miembro de la iglesia quiere decir que tú tienes una responsabilidad dentro de esa iglesia. Cada uno, lo hemos dicho, cada uno de ustedes y de nosotros tiene una porción dentro de nosotros, que esa porción necesita ser entregada, ser suministrada. Porque la verdad de ese cuerpo, la realidad de ese cuerpo no es entregada a una sola persona. Es entregada a cada uno. Y entonces en esa unidad es donde lo que dice William es muy importante para lo que dice, para lo que Clara necesita. Pero lo que Clara tiene también es muy importante y relevante para William. Esa asamblea perfecta, real, que tiene vida, que su centro es Cristo, es la que nos permite entender, ok, yo sé a qué voy a una iglesia. Yo sé a qué voy a un servicio. Yo sé para qué prendo un café con Cristo. Yo sé por qué tengo que expresar lo que expreso. Y entonces es donde empezamos a entender la libertad. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, esto es libertad.
Esto es experimentar gracia. Cuando yo entiendo que hago las cosas no porque me lo dijeron, no porque voy a esperar algo a cambio, no porque es obligación, sino porque lo hago libre, entendiendo claramente el por qué, para qué y en quién lo hago. Mis hermanos, la iglesia es el nuevo hombre. Y entonces aquí nos dice que nosotros debemos vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Cuántos quieren llevarse hoy el traje del nuevo hombre? ¿Cuántos quieren llevarse el traje de la iglesia? ¿Cuántos quieren llevarse el traje del cuerpo? ¿Y cuántos quieren llevarse el traje de Cristo? Entendiendo de que las tres son la misma. El cuerpo, Cristo y la iglesia son lo mismo. Y si yo me visto de la iglesia, me estoy vistiendo de Cristo y me estoy vistiendo de ese cuerpo. Pero ese vestido que yo llevo no es un vestido prestado, oído, no es un vestido prestado, es un vestido propio, es un vestido a la medida. Dios dentro de ese cuerpo no le va a entregar un traje que no sea a su medida. Ay, ay, ay. Entonces, por eso es que muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué el otro tiene y yo no? Porque esa es su medida. Esa es la medida de cada uno. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que les diga algo? Y qué triste es ver a alguien que tiene un traje a la medida, pero que no lo sabe portar. O que está en el lugar equivocado. Entonces tiene un traje de torero y está en una discoteca. O tiene un traje de soldado y está en la piscina. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? La iglesia es el aspecto supremo de Dios. Es decir, es lo máximo para Dios. La iglesia es la expresión final de Dios, es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Estoy hablando de la iglesia que conocemos. ¿Amén? ¿Y cuál es la iglesia que nosotros conocemos? Cristo. La iglesia es para lograr el propósito eterno de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué tal si llegamos esta tarde? No, ya. Nos ponemos a pensar de que si yo soy iglesia y que hago parte de esa iglesia, tengo como propósito y como objetivo lograr el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Amén? Génesis 1, 26, 27. La iglesia como un traje nuevo. Esa es la conclusión de lo que estamos hablando hoy. La iglesia como un traje nuevo. Reitero, me hago entender de nuevo. Cristo, el cuerpo y la iglesia son uno. ¿Son uno qué? ¿Son uno qué? O uno de dos. O estoy hablando muy pasito o estamos perdidos. Cristo, la iglesia y el cuerpo son uno solo. Es la misma cosa, dicho de otra manera. Génesis 1, 26 al 27, mire lo que nos dice esa porción de escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, y hembra, varón y hembra los creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo hice la misma pregunta cuando volví a leer este mismo versículo? ¿Por qué Dios creó la imagen y la semejanza? Dios pensó hacerlo a imagen y semejanza, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos. Entonces dijo, ese era el pensamiento de él, ese era el anhelo de él, que él quería, hacerlo a imagen y semejanza.
Pero cuando lo creó, cuando cogió el barrito y lo hizo, solo lo hizo a imagen y la semejanza. ¿Ustedes les gustaría saber qué pasó con la semejanza? No se pierdan el próximo Café con Cristo, el Oremos Juntos, la reunión del liderazgo, el próximo servicio dominical. ¿Ustedes ya se quieren ir para la casa? Yo sí, ya me cansé. Entonces aquí hay algo muy importante. Voy a darle una esquina de qué pasó con la semejanza. Porque yo sé que el apóstol se va a ir con esa duda de decir, y bueno hermano, tenemos que predicar acerca de qué pasó con la semejanza. La imagen la tenemos. ¿Quién cree que no tiene la imagen de Dios? Uy, tan feo nos vemos en el espejo. Cuando yo me paro en el espejo yo digo, qué cosa bien hecha. Espectacular, maravillosa, porque yo no me estoy viendo yo, estoy viendo la imagen de Dios. Todos somos hechos a imagen de Dios. Entonces no importa que sea negro, blanco, rubio, gris, plateado, morado, ojoso, sin ojos. Usted es una hechura de Dios, es perfecto para Dios. Punto. Entonces, mire, esa imagen hace parte acerca de ese hombre exterior. La imagen es el hombre exterior y la semejanza es el hombre interior. El hombre exterior está hecho, pero el hombre interior se tiene que edificar. ¿Me hice entender? Voy a volver a repetir. Imagen y semejanza. La imagen es lo que vemos, es lo que somos en Dios. Somos hechura de Dios. Ese cuerpo que nos vemos en el espejo es una creación de Dios y es hecho a imagen de Dios. Por eso es que es perfecto. ¿Cómo explica usted que vemos a través de los ojos, pensamos a través de la cabeza, caminamos a través de los pies, andamos, cogemos con la mano, sentimos? ¿Y cómo explica usted que millones y millones y millones de células operan de una manera organizada dentro del cuerpo para funcionar? Toda la vida han habido científicos tratando de explicar eso y no han podido explicarlo. ¿Y sabe por qué? Porque ese cuerpo es una hechura de Dios y es una imagen de Dios. ¿Amén? No se desgasten pensando si fue el huevo o la gallina, no. Tanto el huevo como la gallina fueron hechos por Dios y eso no tiene explicación, simplemente créalo. Y entonces dice que nosotros somos imagen de Dios, es decir, esa es la parte exterior de nosotros. Pero la semejanza es la parte interior de nosotros. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que es lo que cada uno debe construir. Es lo que cada uno debe de edificar. Es lo que cada uno debe de trabajar. Es lo que cada uno debe de procesar. Esa semejanza de Dios es lo que Dios entrega a través de su Hijo Cristo Jesús. Esa semejanza de Dios es ese depósito que Dios nos entregó a través de Cristo a cada uno de nosotros, que es insondable, que es inescrutable, que es perfecto y que a través de eso nosotros tenemos vida. Es decir, que esa semejanza es un depósito que cada uno de nosotros tenemos dentro. ¿Qué falta? Diga conmigo, expresarlo. Porque no podemos decir que somos completos y cuando vamos a hablar de la imagen y la semejanza, dejamos la imagen y la semejanza no la tenemos. No, nosotros somos completos, tenemos imagen y tenemos semejanza, pero esa semejanza está dentro de nosotros. En alguno de nosotros está dormida, lleva tiempo dormida y va a estar mucho tiempo dormida si no nos despertamos. Esa semejanza es un gran depósito que Dios nos entregó a través de Cristo y que está dentro de nosotros esperando que nosotros la vivamos. No para darle vida, porque ella está llena de vida. Cristo es vida. Es necesario que nosotros la procesemos para expresarla, para manifestarla. De lo contrario, seguirás siendo un chamizo. Eso que vemos acá, de esa regeneración, de esa restauración y de esa justificación, es una expresión de lo que la mata tenía dentro. Esa es la semejanza.
Esa mata cuando estaba sembrada ahí era un clavel o un roso. Pero ese roso no se veía, era un chamizo, porque lo que tenía dentro no lo había sacado afuera, no lo había hecho florecer. Cuando nosotros florecemos lo que tenemos adentro, que es la semejanza de Dios, nos vamos a ver no como un chamizo, sino como una rosa. ¿Listos? Ahora sí me cansé. ¿Pueden ponerse de pie, por favor?